Su micrófono, secretaria. ¿Ya me veo? Que pueden entrar por el Facebook, también en sus celulares. Guardamos. Y estamos al aire. Muy buenos días, tengan todas y todos a este conversatorio, bienvenidas y bienvenidos. Sí, este conversatorio lo hemos denominado Mujeres, Sexualidad y Salud, en el marco del 28 de mayo, que es el Día Internacional que conmemora la acción por la salud de las mujeres. Entonces, doy la bienvenida a nuestra querida doctora Mónica García Rojas. Gracias, Mónica. A la maestra y psicóloga Lorena Robles Brena, bienvenida Lorena, y al químico Mario Alberto Galindo. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Antes de comenzar, quisiera decir que de acuerdo al informe diario del panorama estatal por COVID-19, presentado por los Servicios de Salud de Oaxaca, de un total de 256 personas trabajadoras del personal de salud que han resultado positivas en esta enfermedad, 101 personas representan personal médico, 66 hombres, 35 mujeres y 125 personas de enfermería han hasta la fecha resultado contagiadas, 22 hombres y 103 mujeres, así como 30 trabajadoras y trabajadores del sector salud de otros sectores. Entonces, desde aquí quisiera extender nuestro reconocimiento y nuestra gratitud a todo este personal médico, pero hoy, que es Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, especialmente a estas enfermeras y doctoras que están en la primera línea de la salud, que están dejando sus familias, que están haciendo un sacrificio muy grande y creo que merecen el reconocimiento de todas y todos. Gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a dar un pequeño panorama para ubicar el tema, si me lo permiten. El derecho de las mujeres a gozar de salud integral a lo largo de todo su ciclo vital es un derecho universal, consagrado en el Sistema Internacional de Derechos Humanos y en las constituciones de casi todos los países. La salud integral, por su parte, no es un hecho meramente biológico, sino que responde más bien a factores biopsicosociales y culturales y depende del lugar que las mujeres ocupan en cada sociedad, que lamentablemente sabemos que representa un lugar subordinado ante el sistema patriarcal en el que vivimos en todas las sociedades, que se ha caracterizado por un enfoque androcéntrico, es decir, el hombre como medida y relación de todos los aspectos de la vida social, incluyendo los de la salud, y por decir algo, casi todos los protocolos médicos se han realizado con hombres y no con mujeres. Los aparatos de los hospitales están diseñados teniendo como base la anatomía masculina. Entonces, generalmente, a las mujeres se nos ha enseñado a estar al cuidado de las otras personas, no tanto el autocuidado. Siempre se nos ha enseñado procurar el bienestar y la salud de las otras personas antes que ellas mismas. De hecho, se considera algo positivo de una maternidad ese sacrificio que se hace en relación a los otros. Y es muy común en el sistema de salud que los hombres no acudan solos, siempre son llevados o hasta empujados por sus parejas, por sus madres, quienes se siguen responsabilizando de la salud de los hombres, aunque sean adultos. Eso es parte de las características de este sistema patriarcal en el que vivimos y que nos induce roles y estereotipos y formas de comportamiento que se consideran normales, aceptables e inclusive deseables. Se nos ha enseñado más que el concepto de salud, al de en todo caso como mujeres reaccionar ante una enfermedad solamente cuando estamos en un peligro alto. En esta visión de la salud y también de la sexualidad de las mujeres queda invisibilizada y de alguna manera orientada su salud a una parte de su vida, la de la salud, la de la etapa reproductiva. Y esto es un enfoque meramente biologista, marcado por el inicio y el fin de la menstruación como un periodo de vida en el que se valora a las mujeres por su fertilidad y que por supuesto tiene que ver también con una cultura patriarcal que ensalza la maternidad, pero a la vez restringe a las mujeres muchos de sus derechos a causa de la misma.
La sexualidad humana es parte de la vida de las personas aún antes del nacimiento mismo y sin embargo es esta condición en específica donde se acrecientan desigualdades, prácticas culturales discriminatorias e inclusive violencias que viven las mujeres, especialmente aquellas que no se ajustan al mandado dicotómico de la heterosexualidad, de lo heteronormado. Aún hoy en día siguen sucediendo casos, además, de muerte materna, una de las cuestiones más condenables en la salud de las mujeres, pero pues son muertes que innegablemente pudieron evitarse. Y aquí vale la pena mencionar que es importante la revalorización de los conocimientos y sabiduría de los pueblos indígenas en cuanto a la medicina tradicional, las parteras, su aporte en el autocuidado, cuidado mutuo y cuidado colectivo que justamente reivindica los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, familias y comunidades, y máximo en un estado como el de Oaxaca, en el que vivimos. Así pues, el objetivo 5 de la Agenda 2030, la igualdad de género, el de no dejar a nadie fuera, no dejar a nadie atrás, no podrá verse cumplido si dejamos de lado la salud sexual y reproductiva de las mujeres, lo cual está interrelacionado directamente con el cumplimiento de los otros objetivos, como el derecho a trabajo, a una vida digna, a un ingreso. Muchas mujeres aún enfrentan una limitada capacidad de acceder a los recursos materiales y simbólicos para vivir una vida digna, con igualdad de oportunidades y exenta de violencias. Una vida en la cual la sexualidad y la reproducción se ejerzan desde la autonomía y la libertad. Una vida donde enfermedades como el cáncer cervicouterino, que es la segunda causa de muerte de las mujeres en nuestro país, pueda ser erradicado porque sabemos cómo. En 1987, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y el Caribe hizo la propuesta de instaurar un Día de Acción Global a favor de la salud de las mujeres y desde el 1988, desde el 28 de mayo, cada 28 de mayo se viene conmemorando este día. Esta red lo sigue coordinando, hoy nos estamos sumando a su esfuerzo. Los temas han ido evolucionando, ¿verdad? No solamente mortalidad materna, que fue el tema con el que empezó, sino toda una gama sobre servicios de salud sexual y reproductiva, los servicios para niñas, los servicios específicos para adolescentes, la prevención de embarazo adolescente, la erradicación del embarazo infantil, la erradicación de causas de muerte materna como el cáncer. Porque todavía no hemos avanzado lo suficiente para erradicarlas. Con estos pensamientos, entonces, me gustaría dar inicio al conversatorio con unos datos que nos proporciona el doctor Mario Galindo. No sé si nos hicieran favor de poner la presentación. El doctor Mario Galindo es químico, actualmente es director general de Laboratorios Galindo y profesor de la Universidad Anáhuac de Oaxaca. Es biólogo, además, químico, farmacéutico, biólogo por la Universidad de Guadalajara, con maestría en ciencias, microbiología e inmunología por la Universidad de Arizona y una maestría en administración de empresas por la Universidad de Phoenix, y asimismo ha obtenido reconocimientos de segundo y tercer lugar en el Premio Estatal de Investigación, Modalidad e Investigación Clínica. Adelante, doctor, con su presentación. Hola, muy buenos días. Primeramente agradezco la invitación hecha a mi persona para estar aquí con ustedes. La verdad es un honor, es un gusto y además es una pasión siempre hablar de temas relacionados a la microbiología. Como bien comentó la secretaria, un servidor, soy microbiólogo y por lo tanto este tema del papiloma o del COVID o de las bacterias, pues es un gusto siempre compartirlo. Y pues bueno, vamos a hablar rápidamente de lo que es el virus del papiloma humano. Muy probablemente muchas de nuestras personas presentes en el auditorio han escuchado del tema. Desafortunadamente todavía estamos en la época en la que existen muchos tabús acerca de este tema, su relación con el cáncer cervicuterino. Preguntas que generalmente se hace la mujer: ok, estoy infectada por virus del papiloma humano, significa que tengo cáncer, significa que voy a morir, etcétera, etcétera. Entonces espero que después de este conversatorio podamos responder algunas de estas preguntas. En dado caso de que haya más dudas, pues siempre estoy a sus órdenes. Cualquier cosa que pudieran comentar, sugerencias, comentarios, pues son más que bien. Si pueden poner la siguiente lámina para que nos la comente. Ok, pues mira, el tema del papiloma humano es algo bien común. Es un virus que se encuentra presente en todos los países del mundo.
y que generalmente se relaciona, cuando uno oye papiloma humano, lo relaciona con cáncer, lo relaciona con muerte, lo relaciona con contacto sexual. Y sí, uno de los mecanismos más importantes de transmisión de este virus es el contacto sexual. Sin embargo, hay que recordar que hay más de 200 virotipos de papiloma humano. Muchos de ellos causan infecciones benignas. ¿Quién de nosotros no ha desarrollado una verruga o ha desarrollado un esquino? Que recuerdo que de niños hasta jugábamos con los esquinos de los compañeritos. Todas estas lesiones en la piel son causadas por algunos virotipos del papiloma humano. No son los mismos que causan infecciones de transmisión sexual ni que ocasionan el desarrollo del cáncer. Hay que poner mucho énfasis en ese tema. No todos los virus de papiloma humano que se conocen son causa de infección de transmisión sexual ni de enfermedades ni de cáncer. Ok, la que sigue, por favor. En términos generales, el virus del papiloma humano es causa de la gran mayoría, más del 99.9% del cáncer cervicouterino. Y desafortunadamente es uno de los cánceres más frecuentes, no solo en México ni en Oaxaca, sino a nivel mundial. Se estima que al año ocurren aproximadamente más de 600,000 casos de cáncer cervicouterino en todos los países del orbe. ¿Qué significa esto? Significa llenar el Estadio Azteca aproximadamente 7 veces. Este es el número de casos que se presentan año con año por temas de cáncer cervicouterino. Bien, desafortunadamente un porcentaje, vamos a decir, importante de las mujeres que desarrollan cáncer cervicouterino van a desarrollar complicaciones que eventualmente las llevan a la muerte. En el 2018 a nivel mundial ocurrieron más de 300,000 muertes relacionadas a esta patología. Personalmente yo creo que es una verdadera falacia que en el año 2020, con todos los avances que hemos hecho en la epidemiología, en la microbiología, en la patología del cáncer cervicouterino, todavía se sigan muriendo este número importante de mujeres en todo el planeta. ¿Por qué considero que es una falacia? Porque quizá es el único cáncer de los que se han reportado que conocemos casi al 100% su origen. Sabemos quién lo causa, sabemos cómo lo podemos evitar, sabemos cómo tratarlo en un inicio. Y sin embargo, pese a todos estos conocimientos que tenemos, las pacientes siguen desarrollando cáncer cervicouterino y muchas de ellas van a fallecer. De acuerdo a reportes de la Secretaría de Salud, en México ocurren entre 4 y 6,000 casos de cáncer cervicouterino al año, y de los cuales van a fallecer en un promedio 10, 13 pacientes por día. Muchas gracias, doctor. Muy grave y preocupantes estos datos que nos aporta de la cantidad, 7 veces el Estadio Azteca, lleno de mujeres con cáncer cérvico-uterino que mueren. O sea, ¿cómo es posible? Es evitable. Y esto es parte de lo que queremos hablar. No es nada más un tema, digamos, médico, también es un tema sociocultural. ¿Por qué estas mujeres no van a tiempo? ¿Qué se los impide? Sabemos que en comunidades indígenas a veces no las dejan literalmente porque no quieren que las revise un hombre. Es parte de los temas que vamos a hablar. Me gustaría saludar a algunas de las personas que ya están conectadas el día de hoy. Nos están viendo de distintas comunidades. Nos está viendo la rectora Nidia Delimata de la UTBCO. Muchísimas gracias. Y Lulú García Ramos también. Dulce Maza de la Unidad de Género de la Secretaría de Seguridad Pública, del CDM de Huatulco, Judith Rosas también nos saluda de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, de San Pedro Jicayán, atentos al tema, de la Instancia Municipal de la Mujer de San Juan Bautista Valle Nacional, también de San Lorenzo Cacaotepec, y Nora Dalia Loaesa dice, muchas gracias por abordar este tema tan importante para la salud de las mujeres. Bueno, pues entonces vamos a empezar con un poquito ya este conversatorio. Vamos a darle la palabra a la doctora Mónica García Rojas.
Ella es médica de profesión, apasionada de la epigenética y de la inteligencia integral físico-emocional, especialista en epidemiología aplicada por la UNAM y en homeopatía por el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, alumna del doctor Joe Dispenza, pionero en la aplicación práctica de los descubrimientos más actualizados de epigenética y neurociencias, capacitada en la metodología coherente para la aplicación efectiva del sistema HeartMath como herramienta científicamente validada para cientos de estudios para la transformación del estrés, autorregulación físico-emocional, balance sistémico y la construcción de la resiliencia. Ha encontrado en la epigenética un camino que todos los días le da la posibilidad de apoyar a otras personas a recuperar su poder biológico, emocional y social. Y además es una gran aliada de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Nos ha brindado generosamente muchas capacitaciones. Gracias, doctora Mónica. Adelante, por favor. Gracias, muchas gracias, maestra, por la oportunidad de, pues, como bien dice el doctor Galindo, llevar esta información a tantas mujeres ante un hecho que definitivamente no podemos permitir que siga sucediendo, ¿no? Como bien señalaba el doctor Mario, el cáncer cervicuterino es la segunda causa de muerte por cánceres en México y es 100% prevenible, ¿no? 100% prevenible porque identificamos al agente causal, al virus del papiloma humano. Sabemos hoy que existe una gran cantidad de posibilidades, de metodologías para poder identificar primero al agente causal y segundo, identificar el momento en el que estamos iniciando con una lesión por ese virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano tiene que vivir en el cuello del útero de una mujer se dice que entre 15 y 20 años aproximadamente para que un cáncer se desarrolle. Entonces, tenemos una gran cantidad de tiempo, un periodo muy largo de tiempo para poder identificar. La salud pública tenemos identificadas varios como eslabones. Digamos que el cáncer cervicuterino es como una escalera. Para que una mujer llegue a tener la presencia de un cáncer cervicuterino, tiene que subir una escalera y en esa escalera pasan entre 15 y 20 años. Hay una serie de factores que nos pueden ayudar como a detener que esa mujer siga ascendiendo en esa escalera. La primera es la vacunación que se realiza en las niñas entre 9 y 12 años, especialmente con 2 de los agentes causales del virus de papiloma humano. Como señalaba el doctor, hay cerca de 200 tipos de virus de papiloma humano, pero no todos son de alto riesgo. Y eso es muy importante que una mujer lo pueda identificar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente aquí empiezan una serie de implicaciones, ¿no? Virus de papiloma humano significa muchas cosas cuando se hace un diagnóstico para una mujer. Significa para muchos la asociación con la muerte, ¿no? Porque dicen, ya tengo cáncer y me voy a morir. Para otras significa un impacto emocional, porque sabemos que esta es una infección que se transmite vía sexual. Y entonces, ¿qué hice mal, no? ¿O qué pasó mal para que yo esté infectada por este virus? Pero tengamos en cuenta esto. Sí hay muchos serotipos de virus de papiloma humano, pero existen 2 fundamentalmente los que se consideran de alto riesgo. Hay de bajo riesgo, que son estos que decía el doctor, que nos pueden sacar verruguitas en los dedos, que son relativamente comunes, pero hay de alto riesgo. Y los de alto riesgo, que son el 16 y el 18, los que más se ha estudiado que se encuentran en las mujeres que tienen un diagnóstico de cáncer cervicuterino, y son los que cubre la vacuna que tenemos nosotros a disposición para nuestras niñas entre 9 y 12 años. Entonces, esa es la primera medida de prevención primaria le llamamos. Y después, la prevención a través de la detección. ¿Qué podemos hacer? Bueno, las mujeres cuando entramos en una vida sexual activa debemos acudir a una instalación de servicios de salud. Pero como usted bien señalaba, maestra, las mujeres somos quienes más acudimos a una instalación de servicios de salud, pero no a pedir un servicio para nosotros. Vamos a llevar al hijo, vamos a llevar al suegro, vamos a llevar al papá, a la mamá y hasta al marido, ¿no? Y desafortunadamente nos perdemos una gran cantidad de oportunidades de poder
recibir esa atención, esa detección oportuna, ¿no? Entonces, tenemos ahí la oportunidad. Las mujeres menores de 35 años, según la norma oficial mexicana de este país, que fue diseñada para la atención de este padecimiento, deberíamos estar acudiendo a hacernos una prueba de Papá Nicolau. ¿Para qué? El virus vive dentro de la célula. El virus necesita de nuestro material genético de la célula para vivir. Se va a quedar ahí guardadito por muchos años y muy probablemente nuestro propio sistema inmunológico, si comemos bien, si dormimos bien, si trabajamos con hacemos una serie de herramientas para hacer nuestra gestión emocional, este sistema inmunológico se va a encargar de mantener a ese virus sin ningún tipo de actividad. Y podemos pasar años con ese virus ahí sin que nos genere un cambio en la estructura de las células. Y esa es cuando nosotros podemos tener la oportunidad de detectar en un Papá Nicolau que se toma una muestra de células, identificar si esas células empiezan a tener alguna alteración. No olvidemos que un cáncer es el crecimiento desorganizado, digámoslo así, de las células del cuello del útero de una mujer, ¿no? Empiezan a crecer de manera desordenada y además de manera, digámoslo como con un término muy coloquial, deformes, ¿no? Entonces, cuando el Papá Nicolau lo que hace es eso, identificar desde algo que se está inflamando ya, hasta cuando ya las células cambió su forma, su estructura. Y si es una mujer mayor de 35 años, necesitamos hacerle la detección del virus del papiloma humano. En México se cuentan todos los estados con pruebas, afortunadamente, con laboratorios que nos ayudan a hacer este diagnóstico. Y como decíamos, no solo se trata de decir hay virus de papiloma humano, sino cuál es el serotipo. ¿Es un serotipo de alto riesgo? Ah, ok, entonces eso me debe prender las alarmas para que yo busque la atención. Pero aún así, aunque yo tuviera el 16, no quiere decir que tengo cáncer, quiere decir que tengo el virus de papiloma asociado, pero que aún tengo muchas herramientas para poder, muchas maneras, muchas terapéuticas que puedo yo usar para que ese virus no me haga que mis células crezcan de manera descontrolada. No olvidemos que el cáncer cervicuterino, desafortunadamente, como muchas enfermedades crónicas, porque es una enfermedad crónica, no da síntomas. No es algo que podamos decir, ay, tengo tal o cual síntoma y entonces eso me prende mi alarma. Cuando el cáncer cervicuterino da síntomas es porque ya generó invasión en la vejiga, ya generó invasión en otros órganos y entonces es cuando muchas veces es tarde poder hacer algo o el tratamiento tendrá que ser un tratamiento mucho más invasivo, más agresivo. Y algo que quiero resaltar es que existe un importante porcentaje de mujeres que se hacen la prueba, ¿no? Sabemos todas las barreras que hay para que una mujer llegue a hacerse la prueba. Muchísimas barreras, muchísimas. Pero ya que llega, existe otro gran problema, que es el seguimiento. Hay una gran falta de seguimiento por parte de las mujeres que a veces se realizan la prueba y no regresan por sus resultados o no regresan por un tratamiento. Y lo cual obviamente dificulta después que tengamos pues una respuesta adecuada, favorable para la salud de esta mujer. Porque obviamente las mismas barreras que encontró esa mujer para hacerse la prueba son las barreras que va a encontrar después para regresar a su seguimiento, ¿no? Si ya le costó mucho trabajo decidirse ir y que sea revisada quizás a veces por un médico varón, ¿no? Regresar después a que sea el seguimiento, pues le va a costar mucho más trabajo. Y eso hablando de una paciente que va a regresar a la unidad de salud de su propia comunidad. Pero cuando estamos hablando de una mujer que requiere ir a una unidad de salud de segundo nivel, que tiene que trasladarse, que tiene que generar un gasto, pues tendrá otro tipo de dificultades para poder hacer ese seguimiento. Así que es muy importante que podamos identificar que si bien representa un problema grave de salud pública para las mujeres, es 100% prevenible. Existen factores de riesgo muy identificados
en cuanto a esta enfermedad. Y lo más importante es que existe pues un causante, que eso no es algo muy común en el cáncer, ¿no? La mayoría de las veces nos enfrentamos a pues no saber exactamente qué es lo que detona un cáncer. Pero en este momento, para esta situación, sabemos perfectamente quién es el causante, el virus del papiloma humano, y tenemos herramientas, que eso es lo que más nos interesa, es que las mujeres sepan qué pueden hacer para detectar y puedan recibir una atención oportuna. Muchas gracias, Mónica. Vamos a seguir platicando. Hay algunas preguntas del público para que ahí la vayas anotando. Por ejemplo, mencionaste de la vacuna de las niñas. Entonces, nos preguntan que si la vacuna, nos pregunta Italia y Nasif, si solamente es exclusiva para las niñas o si que los niños varones no se vacunan. Les mandas también un saludo Juan Pablo Vasconcelos, que está conectado, de la instancia municipal de Ciudad Ixtepec. Nos saludan también de Mesones Hidalgo, de Guajuapan de León, de Santa Lucía del Camino. Tenemos a muchas mujeres que atienden a otras mujeres y creo que es bien importante que ellas como servidoras públicas, como titulares de instancias, como CDMs, nos ayuden a transmitir este mensaje. Y ahora, Lorena, me gustaría que nos ayudes a contextualizar por qué es importante que las mujeres conozcamos nuestra sexualidad y además, por supuesto, que tengamos las herramientas para hacerle frente, por ejemplo, a enfermedades como esta. ¿Cuál sería tu perspectiva? Gracias. Claro. Bueno, pues buenos días, gracias por la invitación. Primero porque la salud, así como la sexualidad y la salud están súper relacionadas, ¿no? Y como bien lo decía la maestra Ana, como bien lo decía la doctora Mónica, ¿me escuchan? Sí. La salud parte del autocuidado, ¿no? Entonces, y el autocuidado, ¿cómo podemos cuidar algo? Pues cuando lo conocemos muy bien, ¿no? Cuando conocemos sus necesidades, sus particularidades. Entonces, es bien importante empezar a conocernos. Y en este caso, como este tipo de enfermedades que tienen que ver con el ejercicio de nuestra sexualidad, tenemos que conocer qué necesidades tenemos respecto a nuestra sexualidad, ¿no? Necesitamos conocer, nuestros genitales, ¿no? Muchas veces no conocemos, no sabemos que tenemos un flujo, ¿no? Un flujo cervical las mujeres y que todos los meses, durante casi todo el ciclo, tenemos un flujo, a veces menos, a veces más, generalmente de color blanco o transparente, y eso ni siquiera lo sabemos, ¿no? Muchas veces me he encontrado a mujeres que me dicen que habían ido al médico. Y además que es normal, ¿no? O sea, en claro, muchas de estas es normal. Totalmente normal, ¿no? Es parte de nuestro proceso de ovulación y pues van al médico porque tienen flujo, ¿no? Entonces, justo conocer cuándo es un flujo, por ejemplo, nuestros genitales, nuestros flujos, cuándo es un flujo sano, cuándo no es sano, cuándo tiene un olor normal, pero para que yo sepa cuál es el olor normal, pues necesito conocerme, ¿no? Tanto físicamente como, decía la doctora, como emocionalmente, ¿no? ¿De qué color es? Sí, claro, ya si es cafecito, amarillo, pues ya entonces ya implica que hay alguna enfermedad. Entonces, para empezar, yo diría que el autoconocimiento es la base para el autocuidado y posteriormente el bienestar y la salud. Entonces, tenemos que conocernos también, bueno, físicamente y también respecto a qué me da placer, ¿no? Que está muy relacionada la sexualidad con el placer. Pues, ¿qué me da placer? Y pues muchas veces las mujeres, como no exploramos nuestro cuerpo, es una práctica, por ejemplo, el autoerotismo no es muy promovido entre las mujeres, entre los hombres sí, pero entre las mujeres no sabemos muchas veces el ritmo, las partes de nuestro cuerpo que nos dan placer, qué prácticas nos dan placer, cuáles no nos gustan, nos causan daño, nos molestan o causan dolor. Ajá. Y ya después, si yo me relaciono con alguien más, con una persona, ya sé a mí qué me gusta, qué no me gusta, qué necesito,
qué prefiero no hacer, a qué hora, en qué momento, ¿no? Pero primero necesito conocerme a mí para después poderme relacionar. Entonces yo diría que pues es básico conocer nuestra sexualidad para, una, disfrutarla y dos, para estar sanas, para estar bien, ¿no? Ese sería pues fundamental, ¿no? Conocer nuestra sexualidad. Muchas gracias. Ahorita para seguir detonando esta conversación, me gustaría que reflexionemos acerca de cómo está relacionado el ejercicio de nuestra sexualidad como mujeres con nuestra salud y los riesgos que ello implica. Y también voy a ver si hay algunas preguntas del público o comentarios. Nos saluda Mariana MT, de Magdalena Pasco también Marisela Arango, de Villa de Sachila, la instancia municipal de las mujeres. Les felicitan Roberto Ricardes. Vanessa García dice, tema primordial para la mujer, lástima que en algunas comunidades la mujer no tenga este derecho ni los medios económicos para gozar de este derecho. Saludos desde San Juan Guichicovi. Yo creo que hay que aclarar que el derecho existe, pero efectivamente falta hacerlo válido y que llegue a todas las comunidades. Ahorita también creo que es importante hablar de este enfoque de interculturalidad, como muchas veces los derechos se concentran en las ciudades, ¿no? O para mujeres que tienen más altos ingresos. Aquí debo decir también que hoy generosamente Laboratorios Galindo, gracias Mario, va a regalar unas pruebas, unos estudios de Papa Nicolau, me parece, ¿verdad, Mario? Y unos al 100% y otros al 50%, entonces ojalá que esto le llegue a mujeres que realmente lo necesitan. Nos saluda la titular de instancia de Ánimas Trujano, nos saluda Reina Carreño, Celia Ramos, que es la titular de la instancia de Ixtlán de Juárez, ya había dicho de Santa Lucía del Camino, ya nos habían preguntado también del tema de lo de las niñas, las edades para lo de la vacuna. Juan Pablo Vasconcelos nos dice un mensaje de esperanza para estos momentos en que muchas personas están padeciendo malas noticias, sin duda. Gracias, Juan Pablo. Saludos, buen tema, la enlace de género de la Defensoría Pública, también de Huatulco. Desde Monterrey, fíjate, Rodríguez Neri, muchas gracias. Perlita Alcalá, le manda un saludo a la maestra Lorena. Cindy Hernández, también a Lorena, un placer escucharla. Angie Payares, saludos desde el centro de la ciudad de Oaxaca. De Yolosochitlán, nos manda a saludar Felipe Neri. Qué bueno que también tengamos hombres conectados para este tema. La maestra Ritabel López Vences, gracias Rita por conectarte. Luego Itzel López Saavedra nos dice, las mujeres necesitamos información científica y veraz y no opiniones que desde la religión obstaculizan el derecho a la salud sexual y reproductiva. Perlita Alcalá, y en pleno siglo XXI, la masturbación sigue siendo un tema tabú. Zeneli Monterrubio, excelente aportación, maestra Lorena Robles. En fin, tenemos muchos comentarios, voy a seguirlos leyendo, pero ¿por qué no empezamos a dialogar un poquito más? ¿Cómo está relacionado el ejercicio de la sexualidad de las mujeres con la salud y también con los riesgos que lamentablemente ello conlleva? ¿Quién quiere empezar? Mónica, adelante. Bueno, sin duda está totalmente relacionado, ¿no? Porque como la maestra Lorena dice, ¿cómo puedo yo obtener información que me sirva para prevenir o para cuidar de mí si no tengo acceso a ella, ¿no? Entonces, como epidemióloga, a mí me forman para proponer políticas de salud que ayuden a mejorar la condición de vida de las personas. Y tenemos una frase que a mí me encanta, que dice, información para la acción. Entonces, necesitamos que las mujeres tengan información adecuada que les permita accionar a su favor. Pero siendo un tema en el cual pues intervienen tantas limitantes, ¿no? Tantas barreras, tantos tabús, temas de los cuales no se puede hablar libremente por muchas razones. La información a la que acceden las mujeres es una información muy limitada, es una información distorsionada, es muchas veces información falsa, lo cual obviamente que va a hacer que las acciones que tomen pues sean de la misma calidad de la información. Acciones limitadas, en el mejor de los casos si es que las llegan a tomar, o muchas veces prefieren no tomar ninguna decisión, determinación, porque tienen miedo, pueden tomar acciones
basadas en información falsa que en lugar de protegerles las va a exponer mucho más, ¿no? O también pueden tomar decisiones a medias o distorsionadas, lo cual sin duda eso pone en riesgo mucho más la salud. Hablando de este tema de no solamente en la parte biológica, ¿no? Que aquí lo estamos viendo muy claro, aquí estamos viendo muy claro que si una mujer no se siente que tiene o no se da cuenta o no sabe que tiene el derecho de exigirle a una pareja que use un preservativo, por ejemplo, para, sobre todo si no tiene la claridad de que cuál es la conducta sexual de esa pareja y sabemos que el hecho de tener parejas sexuales con conductas de riesgo es un riesgo para la mujer para tener VPH, ¿no? Y si esa mujer no lo sabe y no lo tiene, no está empoderada de tal manera que pueda exigirle a la pareja que use un preservativo, pues sin duda que está corriendo riesgo su vida, su salud, ¿no? Y ni siquiera hablemos del disfrute de su sexualidad. Desde ese momento, esa mujer está limitando su protección porque no puede exigir este tipo de conductas, ¿no? Y ni se diga todo lo que puede estarse limitando al ejercicio de su sexualidad, precisamente a veces basada en el miedo de decir, no, es que qué tal que me dé esta enfermedad, porque mejor no tengo ese tipo de conductas, no siento placer, ¿no? No busco sentir placer porque eso significa un riesgo. ¿Qué tal si me enfermo del VPH, ¿no? Aun cuando no tiene que ser necesariamente esa situación, ¿no? Si conocemos muy bien que lo que realmente implica el riesgo es tener múltiples parejas sexuales sin protección y parejas sexuales que tengan conductas de riesgo, creo que eso nos permite identificar qué sí podría ponernos en riesgo y qué no. Gracias, doctora. ¿Quién quiere? ¿Mario, Lore? ¿Lorena? ¿Sí? Sí, Adelante. claro. Estaba abriendo mi micrófono, perdón. Y también, como hemos dejado muy callado, no hemos dejado hablar al doctor Mario después, pero bueno. Pues la salud, como bien lo decías en la introducción, no solo es física, ¿no? No solo es la ausencia de síntomas. La salud implica una plenitud, un bienestar en todos nuestros componentes, ¿no? Físicamente, emocionalmente, mentalmente, socialmente, espiritualmente. Entonces, la sexualidad es básica para tener este bienestar, para tener esta plenitud. Como decía, desde el autoerotismo, desde el placer, de estos placeres sensuales, que no solo una relación coital o un beso me puede dar placer. ¿Qué tal probar el cacao, el chocolate oaxaqueño, ¿no? ¡Ay, qué placer en la boca! Con todos nuestros sentidos, con todo nuestro cuerpo, ¿no? Tener este placer. Entonces, me parece que la sexualidad es fundamental para empezar a tener bienestar, a tener placer, a que el ser humano conozca desde muy pequeño qué es el placer, ¿no? Estos estados, hay algunas culturas como en China, por cierto, desde la filosofía taoísta, dicen que hay formas de conocer a Dios, ¿no? Hay pocas formas, pero una de ellas es a través de la sexualidad. Y consideran, por ejemplo, la energía sexual la más sagrada que existe en el planeta porque crea vida, ¿no? La unión del principio masculino y femenino crea vida en todo el planeta, ¿no? En todo el universo, incluso dicen. Entonces, me parece que es una manera que los seres humanos, desde muy pequeños, a través de la sexualidad, conozcamos estos estados de plenitud, ¿no? Cuando hemos tenido la oportunidad de llegar a un orgasmo, es como justamente sentirse unido, ¿no? Al otro, unido a todo, ¿no? Como un todo. Entonces, esa es la plenitud, ¿no? Entonces, me parece que están íntimamente relacionadas esta salud, ¿no? Como incluso comunitaria,
con la sexualidad, ¿no? Vemos cuando nuestra sociedad está enferma, hay muchas violaciones, hay mucho tabú sobre el sexo, no se disfruta, ¿no? Entonces, tanto a nivel individual como comunitario, la sexualidad y la salud están íntimamente relacionadas. Gracias, Lorena. Ahora, de hecho, que decías del taoísmo, también en otras tradiciones religiosas la sexualidad humana está incorporada como una de las expresiones máximas también de acercamiento espiritual. De hecho, en sánscrito, el líquido que se produce en el orgasmo, que cuando hay placer, el líquido que produce una mujer, es denominado en su traducción rocío divino. Es decir, es una expresión muy linda de cómo, como seres humanos y seres humanas, tenemos esta capacidad de elevarnos. Sin embargo, lamentablemente vivimos en una sociedad hipererotizada, donde malamente se cree que la pornografía es sexo, donde además se reduce mucho la sexualidad a la genitalidad. Yo creo que también valdría la pena tocar ese punto, porque lamentablemente en esa visión las mujeres llevamos la peor parte. Somos los objetos sexuales, ¿no? Entonces, Lorena tiene que decir algo y después Mario. Sí. Sí, gracias. Sí, perdón, nada más para retomar algo que dijiste, ¿no? Es una sociedad hiper erotizada, pero para los varones. A los varones se promueve el ejercicio de su sexualidad para el placer. En cambio, a nosotras se promueve el ejercicio de nuestra sexualidad para la reproducción. No hay permiso del placer, ni siquiera no solo del placer sexual, de todos los placeres, ¿no? Si un hombre deja a sus hijos encargados con su mamá para irse a una fiesta, no pasa nada. En cambio, si una mujer deja a sus hijos encargados con su mamá para ir a una fiesta, es la peor madre. O sea, todo el placer, todo lo que implique placer está prohibido para las mujeres, ¿no? Nada más eso quería decir, y también retomar el tema de la vacuna y también de cuidarse del VPH. Los hombres son los principales transmisores del virus del papiloma humano. Entonces, ¿por qué nos concentramos en el diagnóstico de ellas? ¿Por qué no estamos viendo a los hombres? Si ellos son los que están transmitiendo, ¿no? Y vaya, si a veces no se nos permite decirle que no al esposo, ¿no? De una relación sexual, ahora pedirle que use condón, hijo, está complicado, ¿no? En esta cultura. Entonces, bueno, retomaría, pondría ese punto en la mesa, nada más. Gracias. Gracias. Mario y después Mónica, por favor. Tu micrófono, Mario, por favor. Aquí nada más para hacer énfasis en lo que dijo la maestra Lorena muy acertadamente y la doctora Mónica, que el tema de sexualidad pues es básico. Yo creo que, que desde niños, sobre todo desde niñas, estamos hablando de las chicas, es un tema que se debe manejar con mucho cuidado. Sin embargo, no va a serlo un tabú. Ya lo comentaron muy ampliamente ellas. Solamente quiero hacer énfasis ahora desde mi perspectiva, desde mi punto de vista como microbiólogo, que sí, adelante con el tema de la sexualidad, bien definida, bien explicada, pero hay que tener mucho cuidado, porque la sexualidad no implica sexo libremente con cualquiera y sin ningún tipo de cuidados. Hay reportes que indican que al día, a nivel mundial, suceden más de 1 millón de casos de enfermedades de transmisión sexual. Ahorita estamos hablando del virus del papiloma humano, que es quizá el microorganismo que más se transmite por vía sexual a nivel mundial. Sin embargo, existen muchos otros como la gonorrea, como la clamidia, como la tricomonas, que son microorganismos que van a ocasionar este grupo de enfermedades que ocasiona o que son causadas por transmisión sexual. Ahora, haciendo énfasis o haciendo un poquito más, metiendo un poquito más de lo que comenta la maestra Lorena en cuanto a que el hombre es el principal transmisor del virus del papiloma humano, efectivamente, hay estudios a nivel mundial que dicen que los chicos a la edad de 20, 25 años que ya han tenido actividad sexual, entre el 70 y el 80% de ellos van a ser positivos si ahorita tomamos una muestra buscando el virus. Entonces, el virus en el hombre va a estar presente en la gran mayoría de casos. Desafortunadamente para las mujeres, solamente las mujeres son las que van a verse afectadas desde el punto de vista de desarrollo de cáncer
por este tipo de virus. El desarrollo del cáncer causado por virus de papiloma humano en hombre es muy limitado y principalmente va enfocado o se da en pacientes hombres que tienen sexo con hombres. Muchas gracias. Moni, nada más permíteme hacer algunos comentarios del chat. También les piden cómo autoexplorarnos, dicen, como mujeres. En Internet hay muchas cosas, pero cómo realmente buscar opciones, y yo creo que se refiere a que también hay mucha desinformación. La autoexploración muchas veces creo que en Internet se encuentra como desde el punto de vista masculino, como tú lo decías, ¿no, Lorena? O sea, se aborda el erotismo, pero siempre desde de la óptica del placer del hombre. Y por lo tanto no es fácil encontrar para las mujeres tal vez opciones o abordajes que lo aborden desde lo femenino y no desde lo masculino. A ver si ahorita podemos hablar de ese tema. Les manda saludos desde Pochutla, la presidenta también de la organización OECO, Rosita Alejandra Rivera, adelante, nos manda saludos también de San Francisco Izhuatán, María Eugenia Matus, Mariana Aragón, les manda muchos saludos, especialmente a ti, Mónica García, agradeciéndote por hacer equipo con la ESMO, y yo me sumo, muchas gracias. Benja López también le agradece al Laboratorio Galindo por su generosidad. Fabi Rasgado, fuerte abrazo. Me preguntan también de la situación de la maestra Jacquelina. Todo nuestro apoyo, mi querida Jackie, ya lo sabes, ya hablamos y estamos contigo. Chele Pinelio, la fiscal especializada de delitos electorales, muchas gracias por vernos. Mónica García Toledo, del CDM de Cozolapa, presente. Saludos a la doctora Mónica García de Rodríguez Neri, excelente información. La subsecretaria Angélica Vilés, muchas gracias. Eugenia Flores, es una colega, doctora, amiga de Zacatecas, gracias por vernos. De L'Oreal dice algo que menciona la doctora Mónica, algo de sesgo en tu información, pero no sé a qué se refieren, ojalá que pudieran aclararlo. Mari Carmen Sierra, Mónica García, maravillosa persona y doctora, sabedora de muchos temas. Saludos a la maestra Lorena Robles de Marisol, buen día desde Tlacolula. Y también dice María Eugenia Matus, para hablar de sexualidad plena tenemos que hablar también de sexo consensual. Y yo creo que dejo aquí el tema para que la doctora Mónica García retome. Muchas gracias. Gracias, maestra. Y bueno, sí, retomemos este asunto de por qué focalizarnos a las mujeres y no a los hombres, ¿no? Y ya decía aquí el doctor Galindo, cómo la realidad es que podríamos decir que están hasta en un porcentaje mucho más alto positivos los hombres a la presencia de virus de papiloma humano, ¿no? Existen más o menos, hay mucha variación en la clasificación de enfermedades de transmisión sexual, porque hay algunas que antes se consideraban y ahora no, y que si la transfusión es como la hepatitis B, pero alrededor de 35 enfermedades se consideran enfermedades de transmisión sexual, de las cuales, como bien él señala, hay algunas virales, otras bacterianas, otras por hongos. Pero, ¿por qué enfocarnos en el virus del papiloma humano? Pues porque es el que causa cáncer, ¿no? Desafortunadamente es el que tiene un impacto mucho más alto en la salud, en la salud del humano, ¿no? Y en este caso específicamente en la salud de la mujer. Sabemos que en los hombres pueden causar infecciones asintomáticas, infecciones pues que no les generan, entre comillas, ninguna consecuencia, más que ser portadores, ¿no? Obviamente, pero en las mujeres está, pues la presencia del virus de papiloma humano tiene que ver con el cáncer, ¿no? Con el cáncer cervicuterino. De ahí la importancia que se tengan que desarrollar estrategias de prevención, estrategias de detección hacia las mujeres, porque el impacto que tiene en la salud de una mujer, pues es altísimo, porque le puede causar la muerte, ¿no? Por eso es que las vacunas, por ejemplo, en el caso de la vacunación en los sistemas de salud públicos está enfocada hacia las adolescentes. ¿Los hombres se pueden vacunar? Sí, sí se pueden vacunar, pero recordemos que las estrategias de salud pública se elaboran y se plantean en función al impacto que se puede tener como una medida de disminuir el daño en cuanto a enfermedad y el daño en cuanto a muerte, ¿no? Entonces, se tiene que focalizar, se tiene que elegir un grupo de riesgo. De hecho,
Al principio solamente la vacunación se hacía en municipios donde había mayor cantidad de funciones por cáncer cervicuterino. En este momento se hace en todas las niñas, adolescentes entre 9 y 12 años de manera gratuita. Eso es muy importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque esto debería estar sucediendo en todas las instalaciones de salud del primer nivel. O sea, quiere decir todos los centros de salud deberíamos estar teniendo acceso todas las adolescentes a la vacunación. De hecho, se aplica en las escuelas, ¿no? Como una medida de tenerlas a todas cautivas y poderles aplicar la vacunación, ¿no? Lo ideal sería que pudiéramos tener estrategias no solamente de detección, sino de prevención, y de esa prevención más primaria que no es la vacunación. En prevención existen diferentes niveles, ¿no? Prevención primaria, secundaria, terciaria, y la prevención primaria más eficiente que se ha visto, pues es la vacunación. En este caso, pues sí tenemos una vacuna. Para muchas otras enfermedades no tenemos vacuna. Pero en el caso de los varones tendríamos que estar desarrollando una serie de campañas de educación sexual, ¿no? Que les permite identificarse a ellos como los portadores de este virus, para que pudiéramos, por un lado, pues que ellos tengan también la información, y por supuesto, este acompañamiento, que creo que estos espacios permiten tener ese acercamiento y poner estos temas tan álgidos en la mesa, ¿no? Yo diría en los hogares de tantas mujeres, ¿no? Que eso es sumamente importante. Muy probablemente muchas mujeres por primera vez estén escuchando este tema, por primera vez estén escuchando hablar de una manera tan abierta y tan natural de algo que es tan natural como nuestra propia sexualidad, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Nos falta trabajo que hacer, sí, pero aquí estamos y estamos poniendo un eslabón, una parte, abriendo camino, no solamente para nosotras, sino también para todas las generaciones que vienen detrás de nosotras, ¿no? Las niñas, las adolescentes, que de tal manera que puedan escuchar esto como debemos escucharlo, con naturalidad, porque eso es parte de nuestra vida misma, ¿no? Siempre me encanta cómo la maestra Lorena habla de esta forma tan holística, ¿no? Holística, porque es una manera holística de mirar la vida y de mirar la plenitud de una persona, y no solamente de las mujeres, también de los varones, ¿no? De poder acceder a ese disfrute de nuestro ejercicio, de nuestra propia sexualidad, ¿no? Y eso nos permitiría, obviamente, disfrutar no solo de olvidarnos del cáncer cervicuterino, sino disfrutar de este equilibrio, este bienestar, porque cuando nosotros podemos tener esas experiencias de absoluto placer, todo nuestro cuerpo entra en equilibrio. Hormonas, químicos, neuronas, todo, absolutamente todo, ¿no? Y bien decía la maestra Lorena, nos hemos dejado llevar tanto por la dinámica, por la serie de cosas y de obligaciones que tenemos que hacer, que nos hemos olvidado de los placeres más sencillos como comer, ¿no? Y existe una herramienta que yo soy amante de todo este tipo de herramientas, como es el mindfulness. Hay una parte del mindfulness que se llama mindfulness eating, que nos hace y nos enseña y nos reeduca para tener un momento presente, estar en el aquí y en el ahora mientras comemos. Y nos reconecta con el placer de nuestros sentidos, ¿no? Y no necesariamente hablar de esta situación de tener un encuentro sexual como tal, reconectar con estas cosas, y empezamos a hablar con nuestras niñas, con nuestros niños, del placer desde esto, ¿no? Desde cómo comer con el placer y no asociar la comida al castigo o al premio, ¿no? De algo tan sencillo. Creo que podríamos estar ganando muchísimo terreno, ¿no? Para poder después hablar con mayor libertad de la otra cara del placer que puede estar relacionada con la sexualidad. Muchas gracias, doctora. Yo creo que eso que comentabas de la política pública hacia las niñas, también se ha reproducido, por ejemplo, en la política pública para intentar prevenir el embarazo entre adolescentes.
siempre han estado dirigidas las campañas a las niñas adolescentes, cuando en realidad el niño adolescente o el joven adolescente puede producir muchos más embarazos que ella en el mismo lapso de tiempo. Entonces, hoy el énfasis es nuevas masculinidades, corresponsabilidad en este tema, y yo creo que lo mismo tendría que ser con el VPH, no nada más para las niñas, aunque qué bueno que haya ya las vacunas, pero no solo, digamos, porque ponerle vacunas a ellas es realmente sí ponerles a ellas la responsabilidad y dejar libremente a los hombres que cuando, como el doctor Mario acaba de decir, si 70, 80% son portadores del virus, tienen que hacerse cargo de esa situación. Y los niños, antes de iniciar su vida sexual, saber que ellos tienen una opción de no ser portadores de ese virus y decir, yo quiero mi vacuna y quiero ser responsable y quiero utilizar preservativo cuando inicie mi vida sexual. Pero como no hablamos a tiempo con niñas y niños de esto, porque en nuestra sociedad ocultamos los temas como los ponemos debajo del tapete como si eso fuera a resolver algo. Entonces, claro, llegan a la edad adulta, a la edad adolescente ya con la hormona alborotada, sin haber tomado una decisión, hacia un plan de vida, cuándo quiero iniciar, cómo me responsabilizo de mi sexualidad. Entonces, ojalá que pudiéramos hablar de esto. Sigo leyendo algunas preguntas del público. Manuel Ito dice, saludos, excelente tema. Quisiera preguntar, ¿cómo llegar a que no solo las mujeres, sino la sociedad en conjunto, se aperture primero a hablar de estos temas y segundo, haga valer sus derechos sexuales y reproductivos? Esto ante el escenario en el que muchas veces ni siquiera se nombra por su nombre correcto a los órganos reproductivos. Enriquecedor escuchar a Lorena por parte de Dominica Toledo, Marco Loyola te manda saludos al igual que Iraís Ruiz, Lore y Fabi Rasgado. Mariana Aragón dice, el dato del doctor Galindo es muy importante. Vivir una sexualidad plena es también vivirla con responsabilidad, conociendo los riesgos que hoy tenemos. Yasmín Chávez da las gracias al equipo, Soledad Avendaño, saluda a la doctora Mónica. El L'Oreal, lo que tenía la duda era lo del papiloma, que también se hagan los hombres, pero ya la doctora Mónica ya lo aclaró. Saludos a la maestra Lore de Marisol Espinosa. Desde Tamazulapan agradecen la información, dice, porque me encanta, dice, amo mi cuerpo porque vivo en él y es lo único que me pertenece. Claro que sí. Janet Laura Zamora Mendoza de Tamazulapan. Leti Montalvo de Jesús, saludos desde la IMM de Tustepec. Tinti Soberón, saluda a la doctora Mónica. Quijas de Guadalajara, al parecer, buen día, excelente tema. Muchos saludos a las doctoras y a Lorena. Rocío Galván, ¿a qué edad se puede realizar un Papa Nicolau? Ya que ahora las jóvenes inician sus actividades sexuales a temprana edad y muchas veces no tienen conciencia del autocuidado. Dejo ahí los comentarios. ¿Quién quiere retomar? Mario, adelante. Aquí nada más dos puntos de lo que comentaba la secretaria y con lo que se ha hablado a través del conversatorio, el tema de la vacuna. Como comentó creo que la doctora Mónica, la vacuna va enfocada a los dos virotipos que mayor número de cánceres causan, el 16 y 18. Ojo, si una persona desarrolla otro tipo de virus de papiloma humano de alto riesgo, como por ejemplo, no recuerdo si es el 33 o el 35, no hay protección con la vacuna contra este virus. Entonces, el hecho de que una paciente se vacune va a estar protegida contra los virus 16 y 18, que son los que mayor prevalencia presentan en cuanto al desarrollo de cáncer. Entonces, independientemente de que una persona, una mujer, esté vacunada contra el virus del papiloma humano, no implica que está libre de desarrollar en un futuro esta patología. Entonces, independientemente de la vacuna, la sexualidad la deben vivir con mucha responsabilidad. Ese es el primer punto. El segundo de la pregunta que hacía hace un par de segundos, una de las personas que está participando en el conversatorio, preguntaba a qué edad debe empezar a realizarse el virus del papiloma, la determinación del virus del papiloma humano. El Papa Nicolau en concreto preguntaba. ¿Papa Nicolau o papiloma? Bueno, creo que preguntaban del Papa Nicolau, pero si tienes la información, danos las dos. Hablaré del tema del papiloma humano. Se recomienda, de acuerdo a organizaciones de ginecología a nivel mundial,
que una persona, una mujer más joven de 30 años no debería estar realizándose la determinación de virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque a esta edad es la edad en la que están más sexualmente activas. Entonces, el riesgo de estar infectadas pues, es más alto. Y como bien comentaba la doctora Mónica, en un porcentaje muy importante de las mujeres que son infectadas o están infectadas con este virus, más del 95% en cuestión de 1 o 2 años van a poder eliminar el virus. Entonces, el hecho de decirle a una chica de 23, 24 años, tienes virus de papiloma humano, en muchos casos puede traer consecuencias no muy agradables. El tema del estrés, el tema de la presión, ¿qué hago? ¿Me va a dar cáncer? Etcétera, etcétera. Entonces, precisamente por estas situaciones, las distintas asociaciones a nivel mundial han dicho, de preferencia, una mujer menor de 30 años no debe realizarse la determinación de virus de papiloma humano. Gracias, doctor Lore. Adelante. Quisiera retomar este comentario del sexo consensual, me parece fundamental en la sexualidad de las mujeres. Decían que para hablar de sexualidad sana, algo así, habría que hablar de sexo consensual. En realidad, habría que irse un paso más atrás, al sexo deseado, ¿no? Para las mujeres. El sexo, se ha promovido mucho el sexo consensual por tanta cantidad de violaciones en las relaciones incluso de noviazgo, matrimoniales. Pero ahora, con esto del sexo consensual, pues los hombres le sacan el sí a las mujeres. A ver, sí, pero oye, pero aunque sea un poquito, y este chiste mexicano, aunque sea la puntita, aunque sea no sé qué, ¿no? O sea, para que te digan sí. Entonces, no es, la sexualidad no es de que, bueno, está bien, bueno, sí, pues está bien ahorita, está bien, pero es que me duele la cabeza, pero es que estoy menstruando, pero es que no, la sexualidad tiene que ser deseada, ¿no? Y para eso tenemos que empezar a conocernos cuándo deseamos la sexualidad las mujeres. Yo con las mujeres que trabajo no sabemos muchas veces cuándo mi cuerpo sí quiere. No es cuando, es que si mi esposo quiere, pues ¿qué voy a hacer? La sexualidad es la conjunción, por eso la sexualidad es tan sagrada, es un misterio también, porque es cuando se unen dos deseos, no es cuando uno quiere y el otro pues dice que sí, porque pues así tiene que ser, y si no se va a ir con otra, y si no se va a enojar, y si no va a andar con mala cara todo el día. No, tenemos que empezar a conocer cuándo deseamos y qué deseamos, qué práctica deseamos. Sabes que a mí no me gustan las mordidas porque me lastima, pero me encanta que me toques con la lengua. ¡Wow! Pues eso hay que descubrirlo nosotras, ¿no? Y siempre cuando pensamos en sexualidad, pensamos en una relación de hombre y mujer, ¿no? Y yo me vi antes, por eso decía que es tan importante el autoerotismo, ¿no? ¿Qué deseo? ¿Qué prácticas deseo? ¿A qué horas me queda bien? ¿En qué etapa de mi ciclo sexual femenino? ¿No? Antes de menstruar, no quiero, pero que ni se me acerque una mosca, ¿no? Entonces, conocerme cuando está ese deseo activo, ¿no? Y además, el autoerotismo no corremos ningún riesgo, nada de BPHs, nada de nada. Entonces, yo quiero promover también en ese sentido. Y el autoerotismo no solo físico, ¿no? Ya decía, pues comer chocolate, leer, ¿no? ¿Qué te causa placer a ti? ¿Qué deseas? ¿No? Y eso nada más quería comentar. Muchas gracias por la palabra. No, al revés, nos inspira siempre escucharte, mi Lore, porque efectivamente una sexualidad completa y placentera implica más que solo consenso, que consenso verbal, pues, implica deseo. Pero también tenemos como sociedad que permitirle a las mujeres sentir su deseo, porque se los cortamos desde chiquitas. Tú no tienes deseos, los que tienen deseos son los hombres. Una mujer que tiene deseos es mala. Ese es el trasfondo sociocultural y por eso decimos que este tema del patriarcado es un tema profundo, ¿no? A debatir. Les leo un poquito más de las preguntas que tienen por aquí. Hay mucha participación, me da muchísimo gusto. Dice, falta cultura en educación sexual, me urge saber dónde puede ponerse la vacuna mi hijo o la compro, tiene 17 años.
fomentando la corresponsabilidad. Entonces, no sé si alguien ahorita, Mónica, tal vez tú puedas decir dónde, o Mario, lo de la vacuna. Ceneli, doctor Mario se queda preocupada, dice, entonces, ¿cómo se van a identificar si están infectadas si no se recomienda que se hagan la prueba antes de los 30 años? Después, DC Jaimes dice, las mujeres debemos comprender que las medidas preventivas más simples son las que pueden reducir grandes riesgos en nuestra salud. Mariana Aragón dice, otro tema del que no se habla es el cliché de que los hombres tienen una libido más alta que las mujeres. Y eso no es cierto, ese es un tema de cómo educamos a niñas y a niños y de lo que ven todo el tiempo reproducidas situaciones donde los hombres están mucho más activos sexualmente y las mujeres pasivas, ¿no? De ahí vienen los estereotipos de las que las mujeres más sexualmente activas somos putas, dice Mariana. Soledad de Bendaño, muy buena participación por parte de la maestra Lorena Robles. Bueno, entonces creo que le tocaba la palabra a la doctora Mónica. Adelante, por favor. Yo quisiera retomar un poco el tema del diagnóstico, ¿no? Creo que eso es muy importante que nos quede claro qué podemos hacer. Y efectivamente, recordemos que nuestro sistema inmunológico, o sea, tenemos un arsenal, ¿no? En realidad es un arsenal el que tenemos dispuesto en nuestro cuerpo para defendernos. No solamente entramos en contacto con el virus de papiloma humano, todo el tiempo estamos entrando en contacto con microorganismos, bacterias, virus, etcétera, ¿no? Y eso explica, la integridad de nuestro sistema inmunológico explica la gravedad que tenemos para enfermarnos o no, ¿no? Qué tan susceptibles somos para enfermarnos, de muchísimas cosas, ¿no? Todo el tiempo estamos enfrentando batallas, ahorita mientras estamos sentados aquí, estamos enfrentando batallas con una gran cantidad de microorganismos. ¿De qué va a depender que nos enfermemos o no? Pues de la integridad de nuestro sistema inmunológico. Y otra vez entra el autocuidado, ¿no? ¿Qué hace que mi sistema inmunológico esté íntegro? Pues que yo coma bien, ¿no? Que yo duerma bien, que yo tenga los micronutrientes necesarios. Mis emociones, pues las puedo identificar y que sepa qué hacer con ellas, dónde las pongo, qué digo, cómo me siento, pero a veces ni derecho a expresar cómo nos sentimos que tenemos, ¿no? O no tenemos a quién decírselo, ¿no? En este momento de confinamiento, pues si no tengo a mi mejor amiga, a lo mejor aquí a la mano, no le puedo contar cómo me estoy sintiendo, ¿no? Y todo esto, los niveles altos de estrés, sin duda van a tener un impacto en mi sistema inmunológico, ¿no? Entonces, necesitamos también pensar en que somos un todo, no somos una cosa por aquí, un órgano por allá, ¿no? Somos, sí, un organismo biológico complejo, muy complejo, pero en ese organismo biológico se producen emociones también. Y esas emociones y esos pensamientos tienen impacto en mis órganos. No estoy aislada, no es como mi mente pensando aquí que qué voy a hacer de comer hoy, ¿no? Y que no esté sintiendo mi hígado esas preocupaciones. Por supuesto que las estoy sintiendo, ¿no? Incluso todo este tema de a lo mejor no sentirme plena sexualmente, pues está teniendo un impacto en mi corazón, en mi hígado, en mis riñones, en absolutamente todo, ¿no? No estoy aislada. Entonces, lo que sucede en la etapa sexual inicial de una mujer y de un varón, como explicaba el doctor, si le hacemos a los jóvenes una detección, 70% va a salir con positividad al virus, ¿no? Lo mismo pasa con las mujeres. Tenemos un porcentaje muy alto, sobre todo cuando somos muy jóvenes. Pero nosotros tenemos mecanismos intrínsecos que se encargan de mantener el equilibrio en nuestro cuerpo de una manera fabulosa. Pero esos mecanismos intrínsecos funcionan muy bien cerca de hasta los 30, 35 años. De ahí empezamos a deteriorarnos todos los humanos, empiezan a presentarse una serie de fenómenos en nuestras células que se llama estrés oxidativo, y eso deteriora, digamos que disminuye nuestra capacidad de defendernos, ¿no? Entonces, naturalmente a todos nos pasa esto. Por eso es que si nosotros hacemos una prueba de BPH en una mujer, la norma oficial mexicana dice 35 años, ¿no? De 35 años hacia abajo, lo más probable es que salga positiva. Pero a esa edad deberíamos de tener un sistema inmunológico adecuado, biológicamente hablando, que se encarga de eliminarlo de tal manera que no va a progresar y no me va a causar mucho daño. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Qué hacían en el público?
¿Qué hago? Bueno, hazte un Papá Nicolau. Si eres una mujer menor de 35 años, hazte un Papá Nicolau y revisemos tus células del cuello de tu útero. Veamos si no tienen inflamación, si no tienen alguna alteración. Porque en ese momento es muy probable que salga positivo, pero que no necesariamente me cause enfermedad. Eso es muy importante que lo tenga muy claro una mujer. Puede estar positivo sin enfermedad, como es, puede estar positivo sin que tenga yo riesgo para cáncer cervicuterino, a menos que sean los serotipos que ya mencionamos, ¿no? Pero no quiere decir que no voy a hacer nada. Entonces voy y me hago un Papá Nicolau, ¿no? Que es la prueba idónea en esa edad. Y si tengo más de 35 años, pues entonces sí me hago la prueba de detección de virus de papiloma humano. Y si salieran esos serotipos, pues hay que hacer una acción más inmediata, ¿no? Y quisiera solamente reforzar un poco el comentario del doctor Mario con respecto a la protección de la vacuna. Muchas veces el sentir que tenemos ya esta vacuna es como, ya no me va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y no es real. Solamente me está protegiendo contra 2 serotipos. Sí es cierto que son los serotipos que causan más de la mitad de los cánceres, del cáncer cervicuterino, pero eso no quiere decir que estoy exenta de riesgo, ¿no? Eso no quiere decir que mi riesgo no existe. No existe una vacuna que sea 100% segura, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Que ni siquiera tiene sentido hablarlas en este momento, pero creo que de ahí nace la importancia de seguir tocando estos temas, de seguir hablando del tema prioritario, que es realmente el ejercicio de la sexualidad como un derecho con información adecuada, con información verídica en todos los escenarios, no solamente para nosotras las adultas, sino para nuestras adolescentes y nuestras niñas de manera muy importante para que puedan identificar cuáles son sus derechos y hacer valerlos. Muchas gracias, mi querida Mónica. Pues tenemos que ir llegando al cierre de este conversatorio para que también sean conversatorios interesantes, pero ágiles. Y yo creo que hay que hacer más. Yo creo que estos temas dan para muchísimo. Pensar que Oaxaca es el tercer estado del país con más embarazos en adolescentes. Les doy un dato. 23% de las adolescentes en nuestro país inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años. Quiere decir que tenemos que hablar de sexualidad antes de los 12 años, porque si no, van a iniciar su vida sexual, que de hecho, ya sabemos, los datos nos lo dicen, si la inician con o sin sus papás, sepan, quieran, etcétera, y sin embargo, sin información o peor, desinformados. 33% de las mujeres iniciaron su vida sexual sin ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual, con lo cual se expusieron a infecciones de transmisión sexual y no nada más a tema de embarazo. México es el país número 1 de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, con mayor número de embarazos en adolescentes y, lo que es peor, de embarazos de niñas menores de 14 años. Tuvimos en el 2018 11,808 nacimientos de niñas de 10 a 14 años. Esto no puede ser. Esto trunca el proyecto de vida de cualquiera de esas niñas que estoy segura no decidieron ser madres. Entonces, bueno, esto es todo un tema que tenemos que tratar en otro conversatorio, pero que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Antes de finalizar y pedirle a cada quien un comentario final, me gustaría que el doctor Mario nos diga qué nos va a regalar generosamente y cómo pueden acceder las mujeres que nos están viendo a estos estudios que vas a regalar y a dar con descuento. Mario, gracias. Gracias, Anita. Pues bien, como apoyo a todo lo que hemos estado venido platicando en la última hora y fracción, como parte de nuestra labor social de Laboratorios Galindo, estamos obsequiando a través de la secretaría que tan dignamente diriges 2 Papá Nicolaos completamente gratis. Tendríamos que ponernos de acuerdo con ustedes cómo se podría coordinar la entrega de estas cortesías. Y también estamos obsequiando el 50% en 20 Papá Nicolaos. Entonces, estamos hablando de 2 completamente gratis. Ustedes me dirán a quiénes se los podemos realizar. Y 20 al 50% de descuento.
La verdad no nos pusimos de acuerdo. No sé si quieres dar un correo electrónico y entonces las primeras mujeres que escriban o qué se les ocurre. Ya no sé qué sería lo más justo. Obviamente sería lo ideal de alguien que nunca se haya hecho uno, pero pues ¿cómo decidirlo? Sí, Ayúdenme, inteligencia colectiva. Aquí sí, porque tendríamos que hacer un cuestionario, todas esas cuestiones yo creo que va a complicar más más las cosas. A lo mejor así, los primeros 20, los primeras 2 que escriban al correo que voy a decir ahorita, pues sí, yo creo que así va a tener que ser las primeras 2 y las siguientes 20 reciben el 50% de descuento. Y quizá si quieren poner ahí que si no tienen literal dinero, nunca se han podido hacer un Papá Nicolau, tienen más de 30 años, pues escríbanlo ahí para que tú puedas decidir, Mario. Ver qué podemos hacer, exactamente. Exacto. Sí, Muchas gracias. Pues, ¿puedes dar el correo, por favor? Claro que sí. Y aquí le pido al equipo que también lo escriba en el chat del Facebook perfecto. Live. Sí. Es lab, L-A-B, Galindo, @yahoo.com.mx. Bueno, pues ya saben, si lo necesitan, aquí usemos nuestro sentido común y conciencia social, si lo necesitan mucho y no lo pueden pagar, aprovechen esta generosidad. Muchísimas gracias, mi queridísimo Mario. Y cerremos con un último comentario de cada participante. ¿Quién quiere hacer su último comentario? Cedo el honor a las damas. Muchas gracias. Adelante, Mónica. Muchas gracias, maestra. Pues primero agradecer el espacio, agradecer la oportunidad de poder llevar información para que podamos tomar mejores decisiones y hacer una invitación a todas las mujeres a que nos pongamos en el número 1 de nuestra lista. Eso es muy importante. Ponte en el número 1 de tu lista, de tus prioridades, atiéndete, busca ayuda, busca siempre especialistas, me refiero a gente que sepa del tema, ¿no? Infórmate bien, es muy importante que tus decisiones las bases en información verídica, científica, en información de gente que se ha formado en el tema. Y quiérete, ámate y cuida de ti y ten ese gesto de amor hoy por ti. Identifica dónde estás tú con toda esta información que acabamos de proporcionar. Identifica dónde estás tú y toma al menos una decisión, porque lo más importante no es que tengas mucha información, sino que tomes acción, que te decidas. Y hoy simplemente, en este momento, en este día que se creó para conmemorar y hacer un llamado de atención para que busquemos cómo cuidar de nosotras, toma una decisión a favor de ti, a favor de tu salud, aunque sea una, pero ponte en la lista número 1 de tus prioridades el día de hoy. Y de esa manera, muéstrate cuánto te amas, cuánto te quieres y cuida de ti. Muchísimas gracias, maestra Ana. Al revés, muchísimas gracias, Mónica, por todo tu conocimiento y tu generosidad siempre. Ahora la maestra Lorena, por favor, tu cierre. Sí, muchas gracias. Nada más quería retomar un comentario de la autoexploración. Si visitan la página de Facebook Nosotras Libres Ecosalud Corporal, ahí vamos a publicar protocolos de autoexploración de escuelas ginecológicas, sobre todo ginecología autogestiva, entonces para que se empiecen a conocer y eso, ¿no? Como reafirmar lo que decía la doctora Mónica, mirarte, voltear la mirada hacia ti y empezarte a observar, autoexplorar, y cuando vayas con un especialista tienes más información que darle al especialista. ¿Sabe qué? Este flujo me empezó en tal fecha, estaba en el tal día de mi ciclo sexual, ¿no? Y he estado con mucho estrés, en fin. Cuando te empiezas a observar, además ayudas a las y los especialistas en salud a que ambos lleguen a lograr pues, un mejor estado de salud para ti. Eso nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, como siempre, por tu sororidad y además por este enfoque feminista que tú tienes también tan amoroso y que realmente promueve el feminismo como una herramienta para la construcción de igualdad. Entonces, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Mario, gracias, Lore, gracias, Mónica. Nos despedimos. Gracias por todas las personas que estuvieron completita a las 1:20 que duró esto. Estamos a sus órdenes y próximamente les invitaremos a un nuevo conversatorio porque los temas de sexualidad humana y sexualidad de la mujer dan para mucho.
Muchas gracias.